Hola pilotos ES, bienvenidos sean a un nuevo video. Vamos a hablar en este video de la clasificación, consejos, toda la información y ayuda que les pueda dar. Entonces para que aprovechen y les ayude en sus clasificaciones, vaya. Voy a dividir el video en secciones para que vayan a ver lo que más les interese. Primero voy a hablar de los ítems que tienen varias pistas de la clasificación de manera general y luego de manera específica de cada uno. Posteriormente voy a hablar sobre las acciones recomendadas para cada pista, así como los pilotos que se desbloquean en niveles altos para que también puedan considerarlos. Y ya al final voy a dar mis consejos de manera general y vamos a ver mi clasificación para que vean yo particularmente cómo voy a jugar estas ligas. Así que bueno, empecemos con el video. Temporada Princesas y sus clasificaciones. Hay que jugarlas de manera fuerte las dos clasificaciones porque igualmente hay premios diferentes cada semana. En la semana 1 tenemos el Turbo Birdo Rojo y Birdo Rojo. Y para la semana 2 está el Mir Rosa y Toad Celeste. Hay que ponerse las pilas para hacer muchos puntajes y conseguir los premios de ambas ligas. Pero claro, también hay ítems que te pueden ayudar, ya que pues están en varias pistas de la clasificación. Les voy a ir poniendo esos ítems que pueden ayudarte para que los vean rápidamente. De manera general puedo decirles que hay algunos ítems que tienen 3 pistas, aunque realmente la única potente que veo es la tiara dorada, que tiene sus 3 pistas. De ahí el Mir Rosa y las flechas de Cupido las tienen, pero con niveles altos. De ahí en fuera pues hay más ítems, pilotos, carros, alas que tienen 2 pistas y les pueden ayudar. Algunas igual en niveles altos, pero pues podrán verlos. Bueno, ahora sí voy a ir ordenando los ítems según yo cuáles creo que son mejores. Pero pues en este tour puedo destacar 3 ítems en los pilotos. El Mir Rosa, que tiene 2 pistas nuevas, aunque es en niveles altos. Pero muy sorprendentemente Peach, que es un singular, tiene 2 pistas nuevas y la verdad me sorprendió bastante. Así como también pues el Mi de Peach, que bueno, igual tiene 2 pistas nuevas, pero son pues exactamente las mismas que Peach. También importante mencionar el Mi de Daisy, que también tiene 2 pistas nuevas y tiene un buen objeto. Respecto a Cars, pues claramente las flechas de Cupido pues tienen 3 pistas, cada una con 2 pistas nuevas, pero como les digo, pues son en niveles altos, vaya. De allí pues la libélula es la más interesante, que igual tiene 2 pistas totalmente nuevas. Y bueno, respecto a las alas, realmente como tal solo puedo destacar una, y es claro la ala de Lote, que es la tiara dorada. ¿Por qué? Porque tiene 3 pistas, o sea, de base, y aparte esas 3 pistas son totalmente nuevas. Entonces yo sí dije, wow, 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 wow. Sé que este tour varios ítems se manchan un poquito porque hay singulares en las pistas, pero pues aún así me sorprendió que tuviera 3 pistas nuevas esta ala. Ahora pasemos a las acciones recomendadas. Ya saben que en pantalla podrán ver las acciones recomendadas para cada una de las pistas, primero de la semana 1. Aunque bueno, puedo decirles que las primeras 2 pistas, que es Circuito Daisy y Jardines de Peach R, pueden aprovecharse ya que tienen caja de moneda, tienen ruleta, tienen boomerang. Según pues sus pilotos están las acciones que pueden hacer, ¿no? Para explotar esas pistas. Ya la última, la tercera, que es la pista de Peach, pues también tiene boomerang, ruleta y plátano gigante. Lo único malo es que esa no tiene caja de moneda, pero bueno, esos otros ítems te pueden ayudar a hacer bastantes acciones. Ya en la semana 2 las cosas sí son un poquito diferentes, debido a que solo la segunda pista, que es Tierra Nevada, tiene algunos objetos buenos como caja de moneda, boomerang, plátano gigante, pero la pista 1 no tiene ningún objeto de los potentes y la tercera solo tiene plátano gigante. De todos modos, ya saben que vean las acciones como recomendadas, por lo menos las bases, las básicas, para que puedan explotar las pistas. Aunque obviamente creo que lo ideal es enfocarse en la segunda, que tiene varios objetos interesantes. Ok, entonces, como siempre les digo, pues aprovechen, jueguen todo lo que puedan, hagan los mayores puntajes, las mayores acciones. Y si ven que la cosa está muy complicada, pues mejor vayan solo por una de las 2 copas.
Si no, pues ya saben, organícense. Según sus objetos, pues suban lo que más les convenga con los boletos. Y aprovechen que hay bastantes singulares en las copas, cosa que no es tan normal de verse. Digo, por ejemplo, en las dos copas, la primera pista de cada una se puede jugar completamente con singulares. Por ahí vi que también está Yoshi Celeste y demás. Entonces, igual los singulares, como son más fáciles de subir, pues igual pueden utilizarlos. Ya de ahí específicamente, respecto a mi clasificación, les voy a decir cómo quedó. En la primera pista, que es Circuito Daisy, voy a jugar con Mario Tanuki Blanco, con el Dominguero y con el Ala Flor. Para la segunda pista, que es Jardines de Peach R, voy a jugar con Daisy Tailandesa, con la Supercarroza Señorial y con las Alas Gloriosas. Y en la tercera pista, que es Pista Peach X, voy a jugar con el Mi de Morton, con el Bólido Rosa y con el Parasándwich. Para la semana 2, en Pista Peach voy a jugar con Peach, con el Centella Rojo y con el Ala Flor Rosa. Para Tierra Nevada X voy a llevar a Larry Invierno, el Bólido Rosa otra vez y la Lupa Rosa. Y ya finalmente para Circuito Daisy RX voy a jugar con el Mi de Daisy, con la Libélula y con la Ala Manta de Fuego. Aunque bueno, de esta última no tengo otra ala. Ahora, ¿cuántos boletos voy a usar? ¿A quién voy a subir? Pues va a ser de la siguiente manera. Obviamente depende de qué tan difícil esté mi liga. Si las cosas están tranquis, pues bueno, Mario Tanuki ya está en 8. Brutal. Daisy está en 7, así que subiría yo creo que al Mi de Morton a 3. Dependiendo de si sus pistas pues me gusten, lo subo. Ya si la liga está difícil, pues Daisy Tailandesa se merece subir a 8 definitivamente. En la semana 2 pues es un poquito parecido. Peach ya está en 8. Larry Invierno igual está en 7, pero está en 1100. A lo mejor le doy el límite a 1400. Y de la misma forma, el Mi de Daisy se ve prometedor, así que a lo mejor lo subo a 3, voy a checar. Respecto a Cars, pues como hay dos singulares, uno en cada semana, dependiendo les digo, si qué liga vea difícil, subo o el Dominguero a 8 o el Centella, pues lo más que pueda porque está apenas en 3. De allí el Bólido Rosa obviamente se va para arriba porque está en 2 ligas y aparte desde que lo compré yo dije, este carro me encanta, me ha servido mucho, ha ayudado mucho. Y pues apenas está en 3 porque no lo había podido subir, pero yo creo que ahora sí se va hasta 5 a lo mejor. Igual por ahí vi que la Libélula pues me gusta, tiene buenas pistas conmigo, entonces no sé si lo suba o ahí se quede. Ahorita yo creo que sí le voy a dar preferencia al Bólido Rosa. Y bueno, igualmente con las alas, o sea, es lo que les mencionaba de los singulares. Hay 2 alas singulares igual cada semana, entonces pues voy a ver cuál de las dos puedo subir a 8 o a lo mejor y subo a las 2 a 8 con sus límites, no sé. Pero hay las dos flores, pues yo creo que van a ir para arriba un poquito, aunque sea. Por un lado, mis alas gloriosas pues ya están en 8 al máximo. Y mi ala manta fuego está en 1. Es una ala que no me gusta, así que no pienso subirla porque no, o sea, no me ayuda en nada. Voy a ver si compro otra ala que me sirva y a lo mejor esa subo. O de plano juego mejor con el alamante nivel 1, porque pues no es la primera vez que juego con un ala en nivel 1. Y ya finalmente pues voy a checar entre el Parasándwich y la Lupa Rosa. El Parasándwich igual lo compré desde que salió y al principio como que sirvió, luego ya no me sirvió nada y ahorita otra vez como que últimamente sacó pistas y por eso lo decidí subir a 3 y a lo mejor lo subo un poquito más. Respecto a la Lupa Rosa, esa la compré hace no mucho porque vi que me cubría varias pistas y la subí a 4 porque me servía. Entonces les digo, voy a ver si subo o el Parasándwich o la Lupa o un poquito los dos. Ya veré. Y pues eso es todo, prácticamente es lo que voy a hacer, con lo que voy a jugar y con lo que voy a tratar de ahora sí ganar las 2 ligas porque el tour pasado ya no pude jugarlas, la verdad. Entonces, pues este tour sí estoy queriendo darle con todo, estoy en liga 73 y las 2 ligas pues creo que voy decente, entonces a ver si de casualidad llego a las 75, ya se verá. Espero poderles subir videos y espero que este video les sirva de verdad. Ahora sí pude grabarles rápidamente el video, entonces pues nada. Muchas gracias por verlo y nos vemos en un siguiente video. Comenta si crees que vas a ganar tu liga. Bye bye.